sé que probablemente estés ocupado, pero si tienes unos minutos, me gustaría compartir contigo una historia que creo que conlleva una advertencia importante, algo que proviene directamente de mi propia experiencia cercana a la muerte. Me mostraron 6 eventos cruciales que se desarrollarán en 2025 y siento una necesidad abrumadora de hablar. No puedo quedarme callado sabiendo lo que sé, especialmente cuando se trata del 5.º evento, es algo que seguramente te sorprenderá. Si hay una sola cosa que puedo enfatizar, es esto: no ignores esta advertencia. Antes de profundizar más, me gustaría saber de dónde eres. ¿Has oído hablar de algo similar o lo has vivido? No dudes en compartir tus opiniones en los comentarios. Si esta historia te parece interesante, haz clic en me gusta y participemos en un debate respetuoso, manteniendo la mente abierta y respetando todas las perspectivas. Me llamo Ethan Moore, tengo 45 años y vivo en Chicago. He dedicado toda mi vida a mi trabajo como asistente social, una profesión que no me ha hecho rico, pero que me llena de sentido. Todos los días me encuentro con una gran variedad de personas sin hogar que deambulan por las calles con la mirada perdida, madres solteras que luchan por criar a sus hijos contra viento y marea, adolescentes perdidos e inseguros sobre su futuro. Escucho sus historias, les ayudo a encontrar refugio, les asisto para conseguir trabajo y, a veces, no les doy más que una comida caliente. Me gusta pensar en mí mismo como una persona compasiva, pero hay una verdad que nunca he estado dispuesto a enfrentar: no creía en Dios. Yo tenía una familia. Mi exmujer y yo nos separamos hace casi una década. Nuestro matrimonio no se vino abajo por ningún error evidente, sino porque yo nunca estuve realmente presente. Estaba constantemente envuelto en las luchas de los demás, pero no me daba cuenta de que la persona más cercana a mí, la que más me necesitaba, estaba ahí a mi lado. Poco a poco, nos fuimos distanciando y el amor se convirtió en nada más que una obligación. Ahora, la única familia que me queda es mi hijo de 16 años, un chico inteligente, de carácter fuerte y con una personalidad muy particular. Pero, aunque lo amo profundamente, a menudo no sé cómo conectarme con él. Un día, una mañana fresca con un cielo tan despejado que parecía casi surrealista, me encontré participando en un maratón local. Puede que pareciera una decisión audaz para un hombre de mi edad, pero quería ponerme a prueba. Además, mi hijo estaba allí y no podía dejar que pensara que su padre no era más que un hombre viejo y perezoso. Cuando empezó la carrera, me sentí imparable, mi cuerpo estaba inundado de energía y mis piernas eran tan ligeras como el aire. La multitud nos aclamaba desde ambos lados de la carretera y sentí que la emoción del momento me invadía. Era pura libertad, una sensación que había olvidado que existía. Pero alrededor de la 5.ª milla, todo cambió. Un dolor agudo me golpeó en el centro del pecho, como si una mano invisible me hubiera apretado el corazón. Traté de apartarlo, luchando por respirar profundamente, pero el dolor solo se hizo más intenso. Mi respiración se volvió errática y superficial, mis piernas repentinamente pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. No podía seguir. Mi entorno comenzó a desdibujarse y pude escuchar mi nombre, distante, resonando, como una voz de otro mundo. Luego, todo se volvió negro. Me desplomé en medio de la carrera y el caos que siguió me pareció surrealista. La gente gritaba, alguien pedía urgentemente una ambulancia. Sinceramente, nunca esperé que la muerte llegara tan de repente, tan silenciosamente. En un momento me atenazaba un dolor insoportable y, al siguiente, lo único que quedaba era un silencio absoluto. Cuando abrí los ojos, o al menos, cuando creí que lo había hecho, estaba flotando. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo sin vida, inmóvil en el camino. Mi rostro estaba pálido, mis labios entreabiertos como si estuviera tratando de decir algo, pero no podía hablar. A mi alrededor, la gente se reunió en un círculo frenético. Los corredores se habían detenido, los trabajadores de la salud habían entrado a toda prisa y mi hijo, mi hijo, estaba allí, gritando mi nombre por primera vez en años. En ese momento, sus lágrimas fueron como dagas en mi corazón. Quería extender la mano para consolarlo, pero no pude. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Había visto esta escena innumerables veces en mi trabajo, pero nunca imaginé que yo sería el centro de atención. Estaba muerta, pero no sentía miedo. No sentía pánico ni dolor, solo una sensación de ligereza, como si me hubieran quitado un peso invisible de encima.
No sentía el peso de mi cuerpo ni oía los frenéticos latidos de mi corazón. Me sentía en paz, alejándome del mundo que había conocido. Una fuerza extraña, suave pero poderosa, me empujó hacia arriba. Mi cuerpo, la gente que estaba abajo, los sonidos, todo se hizo más pequeño, distante, como si estuviera dejando atrás este mundo. Era un viaje hacia algo más allá. Y entonces, una luz brillante apareció ante mí. Esta luz no me cegaba ni me hacía daño, sino que me envolvía por completo. Parecía penetrar profundamente en mi alma, viendo a través de cada momento de mi vida. Era como si la luz supiera todo sobre mí, cada pensamiento, cada acción, cada arrepentimiento. Me quedé allí, suspendida en esa luz, y cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré en un lugar diferente a todo lo que había imaginado. No había cielo sobre mí, pero no me sentía confinado. No había tierra debajo de mí, pero me mantenía firme, anclado en una atmósfera de pacífico asombro. Sentí que estaba ante algo mucho más grande que todo lo que podía entender. Y entonces, lo vi. Él no era lo que yo había imaginado que sería Dios. No. Tenía una larga barba blanca ni una túnica suelta. Era pura luz, irradiaba autoridad, y sin embargo, estaba lleno de amor infinito. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin palabras. Eran ojos que veían a través de todo, cada error, cada herida, cada dolor que había soportado. Y en esos ojos no había juicio. Solo había amor, un amor profundo y consciente, como si él me comprendiera mejor de lo que yo me comprendía a mí misma. Entonces habló, pero su voz no llegó a mis oídos, resonó en lo más profundo de mi alma. Con solo una palabra suya, sentí como si cada secreto, cada parte oculta de mí, quedara al descubierto. Estaba completamente expuesta, pero no había nada que ocultar, nada que temer. Levantó la mano y ante mí se desplegó una visión gigantesca, no una pintura, sino una imagen vívida y viva, como si estuviera mirando a través del tejido del tiempo mismo. Vi el futuro, acontecimientos que aún no se han desarrollado, cosas que están más allá de mi comprensión. Pero una cosa era segura, estos eventos, estos sucesos en 2025, cambiarán el mundo para siempre. Ya no soy el hombre que era antes. He sido elegido para presenciar estas cosas. Y lo que estoy a punto de compartir contigo me transformará, y puede que también te transforme a ti. La primera visión que Jesús me mostró fue la de un mundo lleno de caos y engaño. Una sensación de inquietud se apoderó de mi pecho al ver a millones, miles de millones de personas siguiendo caminos falsos, sin darse cuenta del peligro en el que se encontraban. Líderes espirituales, revestidos de santidad, difundían mentiras, enseñaban lo que la gente quería oír en lugar de la verdad. Vi falsos profetas que extraviaban a la gente, y sus dulces promesas de felicidad y paz atraían a millones hacia la oscuridad. Luego surgió un nuevo movimiento, una fe que no llevaba el nombre de ninguna religión, pero que ejercía un poderoso control sobre el espíritu humano. Predicaba que el verdadero poder reside en el interior, que no se necesita un poder superior, porque uno es su propia deidad. Vi a gente arrastrada por una falsa iluminación, que recurría a prácticas que ofrecían falsas esperanzas, una peligrosa ilusión de autosuficiencia. Y entonces lo vi, un individuo aclamado como maestro espiritual, admirado por todo el mundo. Hablaba de paz, de unidad, de un mundo sin fronteras entre las religiones. Pero yo podía ver a través de él. Era un instrumento de las tinieblas, enviado para alejar a la humanidad de la luz, de la verdad. Las visiones se aceleraron y pasaron ante mis ojos como una película en avance rápido. Vi un mundo obsesionado con el poder, la riqueza y el control. Las naciones no luchaban por la justicia, sino por el dominio. Y en medio de este caos, surgió una nueva y engañosa religión, un sistema de creencias basado en la ciencia y la tecnología que prometía un futuro sin sufrimiento, un mundo sin muerte. La gente creía que estaba evolucionando, pero se estaba perdiendo a sí misma, convirtiéndose en meros productos de una máquina, ya no viviendo a imagen de Dios. Y entonces oí una voz fuerte, autoritaria, pero llena de un profundo dolor: estén despiertos, porque el engañador anda suelto. Al darme vuelta, vi a Jesús de pie frente a mí. Su expresión era solemne, pero llena de una abrumadora sensación de amor. En ese momento, comprendí que no se trataba de una simple visión, sino de una poderosa advertencia que no podía ignorar. Parecía que el mundo estaba siendo llevado a un estado de trance. Era un estado de trance cautivador, dulce y seductor,
pero su final no sería más que oscuridad. En el momento en que su voz resonó en el aire, una luz, radiante y pura, inundó todo lo que podía ver. No había rastro de oscuridad, ningún engaño. Solo el resplandor de la luz divina inundó la tierra. Y entonces, con una claridad innegable, el Señor habló: después de un tiempo de engaño, surgirá un nuevo despertar. Pero tengan cuidado, porque está por llegar. En ese momento, fui testigo de un milagro que se estaba desarrollando. Millones de almas, una vez engañadas, estaban despertando. De repente vieron la verdad. Aquellos que habían puesto su confianza en la riqueza material, en el poder y en los avances de la ciencia sin reconocer a Dios comenzaron a cuestionar todo lo que alguna vez habían creído. Vi cómo los corazones endurecidos de los burladores se ablandaban, mientras se arrodillaban entre lágrimas, buscando perdón. Su ceguera había desaparecido. Ante mí, la Iglesia ardía, no con fuego terrenal, sino con la pasión ardiente del Espíritu Santo. Los perdidos, los confundidos, los desanimados, ahora encontraron su camino. De regreso. Se reunieron, orando, cantando y adorando al Señor con un gozo que las palabras apenas podrían describir. A mi alrededor se producían milagros. Los enfermos se levantaban de sus camas y volvían a caminar sanos. Los adictos encontraban la libertad, sus mentes y corazones se despejaban de años de tormento. Las familias, antes destrozadas por los conflictos y los malentendidos, ahora se abrazaban entre sí, y las lágrimas de sanación reemplazaban los años de división. Miré el mundo y vi algo que nunca había visto antes: esperanza. Una esperanza resplandeciente y poderosa. Sin embargo, incluso en medio de estas impresionantes demostraciones de misericordia divina, sentí una resistencia creciente, una fuerza de la oscuridad que no se rendiría fácilmente. Una batalla era inminente. Me volví hacia Jesús. Su mirada se encontró con la mía, una mezcla de amor y solemnidad en sus ojos. Les he mostrado la luz, dijo, pero la oscuridad no se rendirá sin luchar. Sabía que ese no era el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande. Miré hacia atrás al mundo, ahora iluminado por la luz divina, y presencié lo que vendría después. El gran despertar comenzó, millones de personas volvieron. Sus corazones a Dios, los milagros y la alegría se extendieron como un reguero de pólvora. Pero con la misma rapidez, la oscuridad, como una bestia herida, asomó la cabeza. Las fuerzas del mal respondieron rápidamente, y lo vi, el ataque a quienes permanecieron fieles a Dios. Este fue el tercer evento, uno que marcaría un punto de inflexión. Las familias estaban divididas, no por cuestiones triviales, sino por su fe. Vi a una esposa, con lágrimas en los ojos, mientras su marido le exigía que abandonara su creencia en Dios si quería salvar su matrimonio. Vi a niños que daban la espalda a sus padres, burlándose de ellos llamándolos fanáticos por rezar y creer en Dios. Vi a trabajadores que eran despedidos porque se negaban a adaptarse a los valores retorcidos de una sociedad. No se doblegaban ante las falsedades impuestas por el mundo, y por su desafío, eran dejados de lado. Puertas que una vez habían estado abiertas para ellos se cerraron de golpe. Poco después, vi que las leyes empezaban a cambiar. La discriminación dio paso a algo mucho peor. La fe en Dios se consideraba ahora una amenaza. Se estaban cerrando las iglesias verdaderas, mientras que los gobiernos celebraban y respaldaban a las iglesias falsas, las que distorsionaban la palabra de Dios para servir a fines mundanos. Los fieles eran tachados de extremistas, anticuados, alborotadores. Entonces el Señor me mostró una batalla, que no se libraba con armas ni misiles, sino con leyes, palabras y manipulación social. Los verdaderos creyentes eran oprimidos, obligados a reunirse en secreto, perseguidos por su fe. Algunos eran arrestados, mientras que otros se quedaban ante una elección desgarradora: abandonar a Dios o perderlo todo. Al mismo tiempo, comenzaron a difundirse falsas enseñanzas. Surgieron líderes carismáticos, no para proclamar la salvación, sino para llegar a acuerdos con el mundo. Distorsionaron la Biblia, predicando un mensaje de amor que ignoraba la santidad, el arrepentimiento y la obediencia. Muchos fueron engañados y se alejaron de la verdad. Algunos se dejaron seducir por promesas de una utopía, de paz y unidad, en la que la creencia en Dios se consideraba un obstáculo para la armonía entre las naciones. Los verdaderos creyentes permanecieron, aunque en menor número, manteniéndose firmes frente a la creciente oposición.
Me volví una vez más hacia Jesús. Su luz todavía brillaba con fuerza entre las sombras, su mirada estaba llena de tristeza y seriedad. Quienes perseveren hasta el fin serán salvos, dijo, y su voz transmitía una advertencia. No eran tiempos fáciles, eran tiempos de prueba. Quienes seguían a Dios solo cuando la vida era fácil se verían sacudidos. Solo quienes se aferraran a su fe, incluso frente a la persecución, la pérdida y las dificultades, saldrían victoriosos. Volví a mirar el mundo, sintiendo el peso de la decisión que tenía por delante. Entonces, el Señor me reveló el cuarto acontecimiento, un milagro que se desarrollaría en medio de esta prueba. Vi un cambio en la atmósfera. A pesar de los arrestos, la opresión, las dificultades, el pueblo de Dios se hizo más fuerte, no más débil. Las fuerzas de la oscuridad, desesperadas por dividir e infundir miedo, no lograron quebrantarlo. En cambio, surgió una unidad sobrenatural, una unidad nunca antes vista en la historia humana. Vi creyentes de todas las naciones, de todos los orígenes étnicos y de todos los ámbitos de la vida unidos en una sola fe. No estaban divididos por el idioma, la cultura o la denominación. Oraban juntos, adoraban juntos, como un solo cuerpo bajo la guía del Espíritu Santo. Las iglesias que antes estaban en silencio se levantaron, ya no se escondían por miedo. Se arrodillaron en calles desiertas, en bosques oscuros, en habitaciones humildes, y cada oración resonó en los cielos. Comprendí que esta unidad no nació de un compromiso. No fue un movimiento político ni una causa social. No fue el resultado de un razonamiento humano ni un acuerdo entre iglesias. Fue un movimiento del Espíritu Santo. Mientras el mundo se oponía a ellos, el Señor derramó su Espíritu con más poder que nunca. Surgieron profetas, verdaderos profetas, ungidos por Dios, que advirtieron, guiaron y prepararon a su pueblo para lo que estaba por venir. Vi jóvenes llenos de pasión y coraje, de pie para predicar la palabra de Dios de maneras que el mundo no podría apagar. Vi creyentes experimentados, que antes permanecían en silencio, que ahora hablaban con autoridad. Vi a los enfermos sanados, a los desesperanzados encontrando esperanza y a los oprimidos liberados. Esto no fue por el poder humano, sino por el poder de Dios. Y mientras observaba, vi que la oscuridad temblaba. Esta unidad era inquebrantable. Ninguna arma de este mundo podría destruirla. Ningún sistema político podría controlarla. Ninguna fuerza del mal podría tocarla, porque esta era la obra de Dios. Lo que Él ha comenzado, nadie lo puede detener. Me volví de nuevo para mirar a Jesús, de pie bajo la luz radiante. Su mirada se encontró con la mía, llena de alegría y solemnidad. Recordé sus palabras de la Biblia: en aquel tiempo muchos se apartarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y como la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, 10-13. Él habló de nuevo, con palabras llenas de esperanza inquebrantable: mi pueblo no será derrotado, no importa cuán grande sea la oscuridad. Mi luz nunca se extinguirá. Cuando miré al mundo una vez más, supe que, aunque hubiera desafíos por delante, el pueblo de Dios triunfaría, porque Él ya había ganado. Los fenómenos que presencié no terminaron con lo que ya había visto. Al contemplar el mundo, pude sentir que estábamos entrando en una era de caos sin precedentes. Parecía que todo lo que una vez se consideró sólido y confiable se estaba tambaleando hasta sus cimientos. Las instituciones en las que la gente alguna vez confió para su seguridad, gobiernos, economías, avances científicos, incluso religiones falsas, comenzaron a desmoronarse, una por una. El Señor me habló y me reveló que este es el quinto evento, un momento como ningún otro. No será simplemente una crisis común y corriente, más bien, es un tiempo de profunda purificación, una criba global de los corazones de los hombres. Vi guerras que estallaban por todas partes y que destrozaban a las grandes potencias del mundo. Quienes antes gobernaban con control y autoridad ahora luchaban entre sí y sus reinos se derrumbaban. Los gobiernos fueron derrocados y los líderes que antes habían sido aclamados como salvadores ahora huían avergonzados, y sus promesas se revelaron como meras invenciones. La economía mundial estaba en crisis y la estabilidad de las instituciones financieras parecía desintegrarse ante mis ojos. El dinero perdió su valor y la supervivencia se convirtió en una lucha diaria para millones de personas.
Los ricos, que antes hacían alarde de su riqueza con orgullo, ahora estaban desesperados al darse cuenta de que su riqueza no significaba nada frente a esta crisis abrumadora. Entonces vi a la tierra misma gemir, violentos terremotos, tormentas de una intensidad inimaginable, erupciones volcánicas e inundaciones que arrasaban ciudades enteras. La naturaleza, antes silenciosa, parecía rugir con furia, gritando como si anunciara la llegada de algo mucho mayor. Incluso aquellos que nunca habían creído en Dios comenzaron a temblar de miedo. En medio de este caos cataclísmico, vi dos grupos distintos de personas. Un grupo permaneció firme en su fe. Aunque lo habían perdido todo, no tenían miedo ni se dejaban llevar por el pánico. Comprendían que lo que estaban presenciando había sido predicho. Se aferraban a la palabra de Dios y hallaban paz sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Se mantenían tranquilos, resueltos e inquebrantables ante el desastre. El otro grupo, sin embargo, había perdido toda esperanza. Aquellos que alguna vez habían profesado creer en Dios, pero nunca habían puesto verdaderamente su fe en Él, se alejaron en masa. Murmuraban quejas, cuestionaban su fe y buscaban consuelo en las promesas vacías del mundo. Vi a muchas personas que corrían hacia los falsos profetas, buscando desesperadamente palabras de consuelo, pero estos profetas, también, estaban consumidos por el miedo y no podían ofrecer una guía real. Vi a quienes una vez predicaron un evangelio falso, ahora sofocados por sus propias mentiras. Pero en medio de la oscuridad, también vi a quienes habían estado perdidos en la confusión abrir de repente los ojos. Corrieron hacia el Señor, llorando y arrepintiéndose, rogando perdón. Esta purificación no se trataba simplemente de destrucción, era, de hecho, la última oportunidad para que la humanidad tomara una decisión, alinearse con Dios o con el mundo. Entonces vi a Jesús de pie en la cima de una montaña, bañado por una luz radiante. Su mirada era triste y decidida al mismo tiempo mientras miraba hacia la tierra. Habló con autoridad inquebrantable: han llegado los días de la selección. Mantente firme. Comprendí entonces que este no era el final, sino una preparación, una purificación del pueblo de Dios, refinándolo como se refina el oro en el fuego. Entonces, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Aquellos que perseveraran hasta el fin serían salvados. Luego se me mostró una visión del sexto acontecimiento, que se desarrollaría según la palabra del Señor. El Señor habló de una gran conmoción en los últimos días, una que cambiaría para siempre el curso de la historia. Ese era el momento en que aparecería el Anticristo. En medio de la agitación, vi a un hombre con una apariencia seductora, un falso salvador que surgía de las cenizas de la destrucción. Hizo promesas de paz y prosperidad: traeremos la paz. Reconstruiremos el mundo bajo mi liderazgo. Nadie tendrá que preocuparse más. Agotada por la guerra, el desastre y el caos, la gente acudía a él en masa, desesperada por recibir ayuda. Lo aclamaban como líder, creyendo que era la solución a todos sus problemas. Parecía la respuesta a sus plegarias, pero debajo de su encantador exterior había un engaño hábilmente velado. A medida que su influencia se extendía, vi cómo se establecía un sistema global de control. Todos debían jurarle lealtad absoluta. A quienes obedecieran se les concederían privilegios, acceso al comercio, los negocios y el empleo. Pero quienes se negaran serían eliminados. Vi a muchos creyentes, aquellos que habían permanecido fieles a Dios, siendo perseguidos. Se les tildaba de alborotadores, enemigos del progreso. Se impuso un sistema de identificación global y a todos los que deseaban participar en la sociedad se les debía poner una marca en la mano o en la frente. A los que aceptaban la marca se les permitía comerciar y vivir dentro del sistema, mientras que a los que se negaban se les consideraba rebeldes, se les perseguía y se les aniquilaba. Esto me recordó la advertencia del libro del Apocalipsis, y obliga a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, si no tiene la marca. Apocalipsis 13, 16-17. ¿Podría ser este el momento del juicio final? Vi a los fieles huir de las ciudades, buscar refugio en lugares remotos, vivir en reclusión para evitar someterse al gobierno del Anticristo. Aunque vivían en dificultades, eran sostenidos por el Espíritu Santo. No tenían miedo porque sabían que Jesús les había advertido de antemano. Sin embargo, también hubo quienes vacilaron, creyentes que una vez se mantuvieron firmes ahora comenzaron a vacilar.
El miedo se apoderó de ellos. Temieron por sus vidas, por sus comodidades mundanas. Algunos de ellos racionalizaron su miedo, tal vez solo deba ceder un poco. Dios me perdonará, no. Y así, aceptaron la marca del anticristo, intercambiando sin saberlo sus almas eternas por una seguridad temporal. La última visión que tuve fue el cielo abriéndose y Jesús de pie frente a mí, con sus ojos llenos de poder y amor. Él dijo, ha llegado el momento de la prueba. Mantente firme en tu fe. Su voz resonó en todo el mundo, atravesando cada pared, llegando a las partes más profundas de cada alma. A los que escucharon se les concedió la fuerza sobrenatural para mantenerse firmes. Pero los que se alejaron se encontraron perdidos en un camino sin salida. Sabía que este tiempo era solo temporal, porque el fin estaba cerca. El Señor regresaría pronto. Mientras me arrodillaba ante Él, con el corazón lleno de reverencia y gratitud, Él me envolvió en su luz. Un amor más allá de las palabras me envolvió. Él me miró, sus ojos llenos de compasión pero también de seriedad. Tu tiempo no ha terminado, dijo. Vuelve y advierte al mundo. En ese momento comprendí cuál era mi misión. Se me había concedido el privilegio de ver el cielo, de sentir la gloria de Dios, pero no era solo para mí. Tenía que hablar. Tenía que testificar. El mundo se estaba hundiendo en el engaño y muchos desconocían la verdad. Tenía que advertirles de lo que estaba por venir, esta gran prueba y la elección final entre la vida eterna y la destrucción eterna. Pero antes de que pudiera hablar, Jesús levantó la mano para bendecirme. Yo estoy contigo. No temas. Mientras sus palabras resonaban en mi alma, sentí una oleada de poder divino que me llenaba. Todas las heridas de mi pasado, las dudas, el dolor, las cicatrices, desaparecieron. El dolor físico desapareció, reemplazado por una nueva fuerza, un poder que no era de este mundo, sino de Dios. Sabía que Él me había sanado, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Respiré profundamente y sentí la atmósfera celestial una última vez antes de que la luz comenzara a desvanecerse. Entonces, me desperté. Las luces estériles del hospital parpadeaban sobre mí, el mundo a mi alrededor todavía estaba borroso. Las máquinas emitían pitidos constantes y el olor a desinfectante flotaba en el aire. Respiré profundamente, mientras mi pecho subía y bajaba. Todavía estaba viva, pero ya no era la misma persona. Los recuerdos del cielo, la luz gloriosa, la voz amorosa pero poderosa de Dios y la advertencia para el mundo todavía estaban vívidos en mi mente. Sabía que nunca podría volver a mi antigua vida. Había visto la verdad y tenía una misión. Parpadeé para aclarar mi visión y entonces vi a mi hijo de pie junto a mi cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Habíamos estado separados durante tanto tiempo y, en el momento en que nos reencontramos, me abrazó con fuerza, sus hombros temblaban mientras los años de dolor, ira y palabras no dichas fluían. Papá, pensé que nunca volverías. Lo siento por aferrarme a mi ira. Lo abracé fuerte, sin importarme los cables médicos que me sujetaban. Las lágrimas me rodaban por el rostro. Lo siento, hijo. He estado perdido durante tanto tiempo. Por primera vez en muchos años, nos vimos de verdad, no con los ojos, sino con corazones sanados. Ahora, mientras yacía allí, mirando el techo del hospital, me di cuenta de que había muerto, pero también había renacido. Ya no era Ethan Moore, el hombre que había vivido superficialmente, que dudaba de su fe y dejaba que las distracciones del mundo llenaran su corazón. Había visto el cielo. Había conocido a Dios. Y sabía que cada palabra que él decía era la verdad. Y una verdad seguía siendo clara, nuestro tiempo se está acabando. Después de salir del hospital, supe que no podía permanecer en silencio. Tenía que hablar. Compartí mi historia con todo aquel que quisiera escucharme. Hablé de los engaños que habían invadido al mundo, de los acontecimientos que se avecinaban y de la elección final que todos debíamos hacer entre la vida eterna o la destrucción. Algunos escucharon y creyeron, otros se burlaron y algunos lloraron. Pero no importaba. Mi única preocupación era cumplir la misión que Dios me había encomendado. El mensaje era sencillo, volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde.